en su palabra. El tema que traemos esta mañana para compartir es no vuelvan a la ley. Así se llama el tema. Nos vamos a ir a la apertura en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Ahí vamos a hacer la lectura. Y dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de estos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los de la ley. Y dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. No vayas a mover ese 4. Lo voy a leer de nuevo y póngale atención, porque luego va a encontrar usted algo más adelante. El apóstol Pablo, que es el autor de la epístola a los Filipenses, dice: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, el apóstol. ¿Y qué dice? De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. O sea, él está diciendo: si alguien vive la ley, experimentó la ley, la puso en práctica, ese soy yo, dice el apóstol Pablo. Bueno, seguimos con la lectura. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, oiga. Miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Esto lo va a entender usted así. Así como persiguen los del Madrid a los del Barça, así perseguían los judíos a los cristianos. O, bueno, démosle vuelta, así como los del Barça persiguen a los del Madrid. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren la persecución que se hacía, memes, burlas y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, mire, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero, ahí hay un pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Ahora, mi título del tema: no volvamos a la ley. Entonces, sucede que la unción es igual a la excelencia.
Y la excelencia es igual a la gloria de Dios. Sucede que usted sabe que usted y yo tenemos un hombre interior y tenemos un hombre exterior. El hombre interior es perfecto, es el nacido de nuevo, creado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. El hombre interior, el hombre nuevo. Pero también tenemos el hombre exterior. Ese hombre exterior es nuestro cuerpo y nuestra alma. En nuestra alma está la mente, están las emociones y está la voluntad. Ahora, sucede que el hombre exterior es el que peca. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si a usted le hicieron un engaño, usted se enoja y se va con todo. No hay misericordia, no hay perdón, no existe nada. Usted se avienta y pierde hasta la razón, pierde el sentido. Hay momentos en que la ira es tan grande que hay gente que se atraviesa la calle y no sabe que vienen los buses. Pero va con tal ira que ya no mira carros, no mira buses, no mira hasta el tren. Le va pitando el tren y ya no lo oyen. ¿Y por qué no escuchan el tren que les va pitando? Porque la ira se los ha apropiado de tal manera que han perdido la razón. Entonces, bueno, el hombre externo es el que peca. Y ese hombre externo tiene algo a lo que juega. Juega al hombre espiritual y lo hace precisamente haciendo la ley. Hay que hablar bien. No hay que faltarle a nadie. No hay que ser como fulano, mire cómo se vista, mire cómo habla. No hay que ser como la mengana, mire cómo se pinta. Ay, vea cómo usa los pantalones. Y mire, tenga cuidado. Siempre presta y no paga. Y total, el hombre exterior tiene miles y miles de maneras de pecar. Entonces, cuando el hombre exterior está pecando, ¿qué fue lo que se le salió al hombre exterior? El viejo hombre. Entonces, ese viejo hombre, la única manera como se puede corregir es renovando su manera de pensar. Y dentro de las maneras de pensar, ¿cuál es el mandamiento, el mega mandamiento que Cristo nos dejó? Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo pienso que en eso no tenemos problema. Amar a Dios no cuesta. Aunque dicen que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿sabe cómo se nota que usted ama a alguien? Cómo gasta su dinero. Usted revise cómo gasta su dinero. Si lo gasta en usted, es porque usted se ama a sí mismo. Si lo gasta en sus hijos, es porque usted ama a sus hijos. Le tengo que pagar el colegio, le tengo que comprar zapatos, le tengo que comprar y bueno. Entonces usted nunca ando pisto porque en mis hijos se va todo. Vaya. Entonces usted, ¿a dónde está su tesoro? En sus hijos. Y ahí se va la cartera. ¿Y quién es el número uno que decimos nosotros que amamos sobre todas las cosas? A Dios. Pero a Dios ni un peso le damos. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Pero para el que amamos sí nos alcanza. Y si decimos que amamos a Dios y Él es el primero,
nos tendría que alcanzar para Dios. Entonces usted ve que hay cosas en las que no andamos bien, pero decimos que andamos bien. Ahora, eso es con respecto a que decimos que amamos a Dios. Ahora, con respecto al prójimo, ay, fulano cae mal, la mengana, no, se va a los penaltis con la otra, se son viejas canasteras, viejas chambrosas. ¿Y quién está hablando? El cristiano del prójimo. ¿Y qué dice el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si a mí no me gusta que me metan en chambres, pues tampoco yo debo ser chambroso. ¿Por qué? Porque yo amo a mi prójimo. Entonces, ¿pero quién es el que hace eso? El hombre exterior. Se sale el viejo hombre, porque el hombre nuevo no hace eso. El hombre nuevo va a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es amar. Y dice que amemos aún a los enemigos. Imagínense, amar a los enemigos. Incluso, bueno, a veces uno está acostado con alguien y está odiándolo. Y dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira nos gana. La lengua, dicen que es una chispa que hace arder el cañal, hermano. ¿Usted ha visto un cañal con un poquito de fuego que se le dé? Arde. Y la lengua es especializada en hacer arder cañales. Entonces, hermano, es mentira que haya cristiano que no peque. Es mentira que haya cristiano que no peque. Entonces, ya el apóstol Pablo ya está dando una línea por ahí donde él está diciendo que todo lo de la ley lo considera que no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque al final no nos salvamos por nuestras obras, nos salvamos por la gracia, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, porque Jesucristo pagó el precio para que usted y yo pudiéramos ser aceptados por el Señor. Entonces, hermano, por más enchaquetados y perfumados que andemos, sin Cristo nosotros yedemos. Al Señor solo le somos agradables a través del sacrificio de Jesús. Y eso es lo que Pablo logró entender cuando renovó su manera de pensar. Él viene y dice, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, Jesús dijo, no hay hombre que pueda hacerlo, no hay hombre que lo vaya a lograr, entonces yo voy por ellos. Pagó el precio, dio la última gota de su sangre, se la presentó al Padre, el Padre dijo, la acepto, me doy por satisfecho y ya no tengo más ira contra el hombre. Entonces el mundo no está condenado. El mundo está salvo, pero no saben que son salvos. ¿Por qué? Porque no les predicamos el evangelio. Vaya, si usted no tiene valor de hablarles, ¿por qué no tiene el valor de compartir, pues? Ah, es que mis amigos son chabacanes, que mis amigos son mal hablados, que con ellos me las echo. Bueno, agarre valor, tenga misericordia, comparta, like y dígale, mira, esta palabra te conviene. Eso es lo mejor que yo puedo hacer por tu vida. Y ya que Dios me dio la oportunidad, el valor de hacerlo, ahora mismo empiece a compartir, Agárrese el celular
que Dios le ha dado para que gane almas para el reino de Dios. Y vea, la gente se va a condenar no porque el Señor los quiera condenar, sino porque los condenados cristianos no les quisieron hablar de que había un Salvador. Miren lo que les digo, esa sangre, dice el Señor, va a ser demandada de aquellos que no les quisieron hablar a los que sabían que necesitaban a Jesucristo en su corazón. Y seguimos, no abandonemos, no volvamos a la ley, en eso es lo que estamos. Quiero que me pongan por favor Filipenses 3. Realmente, ese ya lo vimos, ¿verdad? El 3:7. Y dice ahí, antes creía que esas cosas eran valiosas, o sea, la ley, ¿verdad? Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Mire, Pablo dice, yo consagré mi vida, yo entregué mi vida cumpliendo la ley. Y al final, él llega a concluir, esas cosas eran valiosas, creía en esas cosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor. Mire, si en la Biblia dice que la ley no tiene ningún valor, eso no está puesto de adorno, eso está puesto porque es importante. Mire, hay congregaciones completas que solo ley aprenden y que solamente andan cargando, ni el pastor puede cumplir la ley. Pues Pablo era un pastor, era un apóstol y se declaró incompetente a cumplir la ley, o se dio cuenta que la ley era ineficaz, que no le ayudaba. Encontró algo mejor. ¿Y qué fue lo mejor? Encontró la gracia. Y cuando él encontró la gracia, vea lo que él dice, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Vea. Usted ha visto que esta ilustración es un poco fuerte, pero la voy a usar porque es la que se me viene. Cuando a un perro se le da un hueso, el perro anda con su hueso, juega con su hueso, saborea su hueso y él es feliz con su hueso, el perro. Y viene usted y dice, mira, te voy a quitar el hueso. Ese perro va a pelear por el hueso. Se va a poner, aunque usted sea amigo de él, puede que hasta le gruña porque le está quitando el hueso. Pero si usted viene y le pone un pedazo de carne, él solo suelta el hueso y se va la carne. ¿Por qué? Porque es inteligente, porque sabe que tener carne es mejor que tener un hueso. Cuando la gente entiende lo que es Cristo Jesús, está dispuesto a dejar la ley y a abrazar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es superior a la ley. La ley se volvió ineficaz. Y Jesús no iba a venir a empoderar algo que no tuviera el poder suficiente para salvar al mundo. ¿Y qué es lo que salva al mundo? La gracia. Vea. Usted y yo, cuando llegamos al cristianismo, ¿por qué nos salvamos? Nos salvamos por gracia. Pero luego que nos salvamos por gracia, ¿qué hacemos? Caemos en la desgracia, porque nos metemos a la ley de nuevo. Retrocedemos. Cuando ya habíamos llegado al lugar, al freeway, nos metemos al camino de piedra.
Y todo porque por falta de entendimiento. La gracia no es débil, la gracia es poderosa. Tan poderosa que salva al hombre que sea, haya hecho lo que sea, la ley no lo salva. Pero la gracia sí lo salva, porque tiene poder para salvarlo. Y nosotros fuimos salvos por gracia y después nos volvemos legalistas de la ley. Ah, no, ese hermano es mundano y el domingo llega a la iglesia con la Biblia en el brazo, pero en la semana yo lo veo en otros lugares. El legalismo. Si usted no se salva por sus obras, usted se salva por la gracia de Jesucristo en su corazón. Y seguimos. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Tenemos unos minutos más por delante todavía. Y Daniel capítulo 6. Vamos a irnos creo que tengo pendientes otros, ¿verdad, Jorge? Ahí estaba en el 7. Vámonos al 14, ¿sí? Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Avanzo, dice el apóstol Pablo, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama. ¿Por medio de quién? No, él no está diciendo yo avanzo por la ley, cumpliendo la ley, siendo religioso, yo avanzo. Eso es retroceso. Usted va para atrás, para atrás, para atrás y para atrás, haciéndose legalista y al final cae mal, hombre. Y Pablo dejó esa ley, fue enseñado en la ley, conocía, era un intérprete de la ley, pero cuando conoció a Cristo, renovó su manera de pensar. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que ir haciendo? Es posible que tengamos años de estar en el Evangelio, mas sin embargo, estar en el Evangelio a veces a uno lo tienen enseñándole. Yo me recuerdo cuando uno empieza a leer, que le daban a uno el silabario y le empezaban a uno a enseñar a, repita a, repita y uno empieza con las vocales, ¿verdad? A, I, O, U, cantémoslo. Ahí viene la A, le sigue la E y hasta con cancioncita. Pero llegan a mayores y siguen cantando la canción de las vocales. Usted necesita comer sólido, porque si usted no come sólido, usted se va a quedar débil. Si usted solo toma leche, usted no va a alcanzar la plenitud y la madurez. Entonces, usted tiene que pasar de la leche a otro nivel. Y para poder pasar a ese otro nivel, usted tiene que comer sólido. Tiene que dejar la leche y decir, yo quiero crecer, yo quiero madurar. Entonces, yo necesito comida sólida. Y sucede que la ley prácticamente es leche. La gracia es la comida fuerte. Lo que pasa es que tiene que venirnos la revelación de qué es lo que es y significa la gracia. Entonces, sucede que, dice Pablo, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio, él no dice de la gracia, no dice por medio de la ley, sino que por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es el don que Dios le dio a la humanidad para que la humanidad se salve. Amén. ¿Qué fue lo que transformó y cambió su vida cuando usted recibió a Cristo? Es Cristo. Usted no recibió la ley,
Usted recibió a Jesucristo, el don, el regalo de Dios para la humanidad. Y ese es el que cambió su vida. Ese es el que lo hizo una nueva criatura. Pero tenemos que ir avanzando, tenemos que crecer, tenemos que madurar. Y vamos a ver qué dice más la palabra. Luego que hemos visto este 14, nos vamos a Daniel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Y dice así: Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió ¿a quién? A Daniel. Diga usted, el rey escogió a Daniel. Amén. Y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¿No le parece esto algo parecido a José? José era el mero gobernador de Egipto. Daniel era el mero gobernador del imperio medo-persa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que ser cristiano no significa ser uno apagado, adundado, dormido. Ay, como Dios así me quiere. Dios quiere que así seamos. Más allá del sol, yo voy a tener de todo. Daniel estaba aquí en la tierra. José estaba aquí en la tierra, en el cielo. Y miren los lugares a los que ellos le apuntaban, a los altos. ¿Por qué? Porque tenían una manera de pensar alta. Si usted tiene una manera de pensar baja, despreocupada, miren, si hay gente que ni se peina, hombre. Así como se levantan de todo el día. No se preocupan ni por ellos mismos. ¿Y cómo van a llegar a una posición de eminencia si no hacen algo y su manera de pensar es distinta al promedio? Usted sabe que hay gente ordinaria, pero hay gente extraordinaria. ¿Quién es el ordinario? El ordinario es el que llega, marca a la hora y se va a la hora. Ese es ordinario. El extraordinario llega antes y se va después, sin que se lo pidan. Pero hay otros que no, hombre, si son como que son, con el perdón de algunos obreros, ¿verdad? A las 4 de la tarde empiezan a tirar la cuchara, empiezan a tirar el asadón y todo, porque ya se van. Tienen mente que no ha sido renovada. Pero le aseguro que Daniel caminaba la segunda milla. ¿Qué hacía José en la casa de Faraón y en la casa también de Potifar? Y en la cárcel no hacía lo que le pedían, hacía más de lo que le pedían. Entonces él caminaba la segunda milla y no se consideraba explotado, lo hacía con alegría y con gozo. Aquí no, me están explotando, me están sacando la sangre. Sindicalistas con esa mente que quieren trabajar 5 horas y que les aumenten el triple. ¿Y de dónde? Pues les van a aumentar. Lo que quiere la gente es despedirlos. Sucede que Daniel y José eran diferentes porque pensaban diferentes y hacían las cosas diferentes. ¿Y a dónde llegaron ellos? A los lugares máximos. ¿Y quiénes eran ellos? Hijos de Dios, pero con una manera de pensar diferente.
Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Usted tiene que llegar a otro nivel. Usted no se puede estar conformado. Ay, qué ambicioso, porque vive en el barrio, ahora anda viendo en qué colonia se va a ir. Ay, deje usted a los del barrio, pues usted se va, nos vemos, porque yo de aquí no soy. Aquí nací equivocado en este lugar, pero yo soy del otro lado. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Pero como, mire, Daniel y José, ¿qué eran? Esclavos. ¿Y a dónde llegaron? A ser los más importantes, no de un gobiernito, no de un reinito, eran los más importantes de imperios. O sea que gobernaban grandes naciones, grandes tesoros, cantidad de personas, tomaban grandes decisiones, eran sabios, hijos de Dios. Pero no, usted es un hijo de Dios. El Señor quiere que ande con las mismas charascas, que ande y que deje de ser malicioso y con la misma ropa que anda y así termine el año. Bueno, hay países que la misma ropa andan todos, no les permiten cambiarse esa ropa, quizás es el lugar donde hubieran nacido. Pero Dios le dio la oportunidad a usted de nacer en un lugar donde usted se puede superar. El cristiano no tiene por qué dejar de aspirar a crecer. El cristiano no tiene por qué dejar que sus hijos vivan esa vida de escasez posiblemente en la que usted nació. Una decisión, una manera de cambiar suya va a cambiar la siguiente generación. ¿Por qué? Porque tuvieron a alguien que los despertó, que los dirigió, que los educó, que los impulsó y que les dijo, ustedes pueden, y no los limitó. La ley, y sucede que le dice a la gente, así te quiere Dios. Y como así te quiere Dios, tú tienes que sufrir. Y hasta canciones hacen sufrir, me tocó a mí en esta vida. Y hasta lloran cantando esas canciones. No, ¿qué dice el Señor en su palabra? El gozo del Señor es mi fortaleza. El Señor cambió, ¿qué? Mi lamento en baile. El débil dirá, fuerte soy, dice. Él es débil, pero él no declara que es débil. Él declara que es fuerte. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que estar declarando? Nosotros vamos a salir adelante. Esta situación es temporal. Este momento es pasajero. Nos vamos a levantar. Vamos a tener el doble de lo que teníamos antes. Vamos para arriba, no nos van a detener. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que yo prospere, que yo crezca, que yo aumente en sabiduría, en gracia, en favor, para con Él y con los hombres. Hermanos, tenemos que cambiar la manera de pensar y salir de esos moldes y esos paradigmas que nos han estado deteniendo. Hay que romper esos paradigmas. Y bueno, seguimos. Quiero ver, tenemos 15 minutos más por ahí. Seguimos, hemos leído Daniel, ¿verdad? Hoy vamos a poner 2 Corintios 4, del 1 al 6, 2 Corintios 4, del 1 al 6. Y dice la palabra, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Oiga, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas
y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y de todos los que son sinceros, y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Seguimos? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria. Fíjense de quién. De Cristo, vuelve a decir. No está hablando de la ley, está hablando de la gracia. Cristo es la gracia. Y dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos de Jesucristo, oiga, predicamos de Jesucristo, o sea, de la gracia de Jesucristo, que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de ¿quién? De Jesucristo, que es la gracia, el regalo de Dios. ¿En dónde es que usted va a encontrar la gloria de Dios? Cuando encontró a Cristo. Por eso le digo, no volvamos a la ley. Estamos en Cristo, estamos en la gracia, mantengámonos en la gracia, amén. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de dónde? De Dios, no de nosotros mismos. Entonces, hermano, ¿cómo es? Usted y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús. Decidimos hacer a Jesús el Señor de nuestra vida. Eso hace posible que venga la presencia del Espíritu Santo a morar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, ¿qué sucede? En estos vasos de barro, acuérdense que usted y yo somos hechos de polvo, barro, y dice, el gran poder viene de Dios en estos vasos de barro. Pero ¿quién es el que hizo posible que ese gran poder llegara a nosotros? La gracia, no la ley. La ley no tiene nada que ver. Es Jesucristo el que ha hecho posible que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Poder, dijo el Señor. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y van a ser testigos, no débiles, sino testigos poderosos. Entonces, ¿de dónde viene todo? Todo proviene de la gracia. Todo proviene de la gracia. Ahora, quiero continuar y veremos el siguiente pasaje. Según de Corintios 4:7.
Y dice, ahora que tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, esto deja bien claro que nuestro gran poder, fíjese que usted y yo no somos débiles. El Señor nos ha hecho con gran poder. Diga usted conmigo, tenemos gran poder. Y que no se le olvide, renueve su manera de pensar. Usted no es débil, usted tiene un gran poder. Y lo dice ahí, y dice, nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Luego que eso lo hemos visto, pasamos a Lucas, capítulo 17, versículos 6 al 10. Y dice lo siguiente: los apóstoles le dijeron al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecerá. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Y le agradece al amo, al sirviente, por hacer lo que se le dijo que hiciera. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber, Ahora, vea lo siguiente. ¿Quién es el que obedece? ¿El discípulo o el árbol? El árbol. Pero va a obedecer a la voz del discípulo que tiene fe. Dice, si tienen fe, ustedes van a decirle al árbol que se vaya y se plante al mar. ¿Y qué le toca al árbol? Obedecer a la voz del discípulo de fe. ¿Por qué el árbol no se mueve? Porque el discípulo se lo permite. Y se lo permite, ¿por qué? Por lo incrédulo que es. Si usted dice, yo tengo, ¿se acuerdan que leímos antes? Todo el poder de Dios está en mí. Todo ese poder de Dios está en usted, sí. ¿Y acaso hubo algo que Jesús no pudiera hacer? Todo lo pudo hacer. ¿Acaso Dios Padre hay algo que no pueda hacer? Todo lo puede hacer. ¿Acaso el Espíritu Santo hay algo que diga que no puede? Todo lo puede hacer. Y ese poder está en nosotros. Por eso les dije, nosotros tenemos ese gran poder, repítanlo, les dije. Lo repitieron, pero ahora estamos ya en los que hubo, a la hora de las horas, cuando tenemos que actuar. Se nos presenta una dificultad, se nos presenta una necesidad, se nos presenta una enfermedad.
Y entonces ahí está el árbol plantado y decimos, no puedo, no tengo recursos, no sé qué hacer. Tal vez Dios me ayude. Y que el Señor dice, yo no te voy a ayudar, yo ya te di el poder, ocupa el poder que te di, utiliza fe, deja de ser inútil. La inutilidad que hay en ti no te deja, la incredulidad no te deja mover ese árbol. Pero hay poder suficiente en ti para mover ese árbol y que se vaya a plantar al mar. Cuando usted ya sabe eso, ahí vamos. Bueno, y esta cabazón que se me ha pegado, yo no la quiero conmigo. Yo lo que quiero es la abundancia. Ahí está el árbol, la cabazón. Dígale, a cabazón, te vas al mar, te vas lejos de mí y nunca más te me pongas en mi camino. Y usted expulsa la miseria, la escasez de su vida. Pero ¿quién lo hace? No lo hace Dios, lo hace usted, porque Él lo empoderó a usted para que usted lo haga. Pero están, Señor, mueve el árbol, mueve el árbol. El Señor dice, yo te di ya todo el poder para que lo hagas. Miren, y como no tenemos fe y nos criaron como niños de maternal, donde nos dan la pacha, nos sirven el Gerber y nos cambian el pamper, no queremos crecer en el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos cuando no encontramos qué hacer? Voy a ir a buscar a la hermana fulana porque ella sí puede orar. Voy a ir a buscar al pastor fulano porque él sí tiene poder. Voy a ir a buscar a no sé quién porque él sí ora. El bebé buscando siempre a alguien que le dé el biberón. ¿Hasta cuándo va a crecer? ¿Hasta cuándo usted va a tomar autoridad? ¿Hasta cuándo usted va a madurar? Y usted le va a decir al árbol, miseria, escasez, no te pones más en mi camino y te mando que te vayas y te plantes al mar. Y usted lo echa. Enfermedad, te vas ahora en el nombre de Jesús y no regresas más. Usted tiene poder. Háblele al árbol, háblele a la enfermedad, háblele a la escasez, háblele al problema. Ocupe su fe, crezca en la fe, deje de andar poniendo la cabeza para que oren por usted. Empiece usted a vivir una vida de fe. Eso es lo que el Señor espera de todos nosotros. Hermano, es cierto que cuando nosotros éramos bebés, nos daban pecho, nos daban biberones, nos servían frijoles licuados, pero después le empezaron a dar sólido y usted empezó a morder y empezó que si no le servían, usted va a la refri, abre, saca la comida, hace algo y se sirve. ¿Por qué? Porque usted ya aprendió. Hermano, en el Evangelio usted no va a pasar todo el tiempo que oren por usted, que oren por usted. Usted tiene poder y autoridad para orar. Y el poder más grande que Dios nos ha dejado es la gracia, Jesucristo en nosotros, su palabra en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, todo equipados. Y dice, ahí se aplica el hecho que dicen Dios le da dientes a quien no quiere morder. Estamos, dice la palabra, que tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero el cristiano no hace nada. Ni siquiera un cuetillo puede tirar, pues. Cuando el Señor nos ha dejado armas poderosas para destruir fortalezas. Y bueno, creo que ya llegamos al tiempo
pero les quiero dejar esta última parte que es quizás algo que no debemos dejar de compartir. Esto está muy... Jorge, nos vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 8. Esto está cardíaco, esto que vamos a ver ahorita. Por eso no lo vamos a dejar pasar. Y dice, mire, el apóstol Pablo es el que escribe esa epístola y dice, hace 14 años que fui llevado hasta el tercer cielo. El Señor no lleva al tercer cielo a cualquiera. Yo no he oído en El Salvador a alguien que diga que se lo ha llevado el Señor al tercer cielo y que sea creíble. Hay unos que cada rato dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo que no vi el Señor y no han visto nada. Pero bueno, el apóstol Pablo dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en el cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden ser expresadas con palabras, cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Ajá. Si quisiera jactarme, no sería ningún hecho, ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuye méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o darse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. ¿Se acuerda cuando alguien ha recibido una gran revelación, la gran bulla? ¿Qué hace? Ay, el Señor me dio una revelación, el Señor me... Bueno, Pablo decía que tenía cantidad de revelaciones. O sea, es una causa maravillosa realmente. Entonces viene y dice, tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. O sea, el apóstol Pablo, oiga, que fue llevado al tercer cielo, admite que tiene una espina en la carne. Ajá, que tiene una espina en la carne y la comparte en epístola. Y dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedirme que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, o sea, que le quitara la espina, que le quitara ese demonio que le estorbaba. Seguimos. Ahí es. Va. Sucede lo siguiente. Alguien que oraba en lenguas, alguien que echaba fuera demonios, alguien que recibía revelaciones, alguien que se le apareció Jesucristo, alguien que el Señor lo llevó a dar un paseo al tercer cielo. Y tenía un aguijón, tenía una espina en la carne. En la carne.
Entonces, ¿qué pasa? El diablo, que es el león rugiente que anda alrededor buscando a ver a quién devora, anda estudiándote para ver en qué lugar está tu debilidad. Está tu debilidad. Y el apóstol, que era judío de judíos, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, pero luego que se entró a la gracia, ¿qué pasó en él? Tenía siempre una debilidad, y esa debilidad estaba en la carne, en la carne. Ahora, usted y yo no tenemos carne. Claro que tenemos. Y mucha carne a veces, ¿va? Ajá. Y cuando él le pidió al Señor que le quitara esa espina del cuerpo, ¿qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué no le dijo, bástate la ley? Ahí vas a encontrar en la ley cómo resolves esa situación. El Señor no le recomendó la ley, el Señor le recomendó lo más poderoso que hay, la gracia. ¿Cómo se vence la debilidad? Con la gracia. La gracia, como algunos dicen, es que la gracia es permisiva, la gracia ya vamos por ahí, que es licencia para pecar. Entonces a Pablo el Señor le dio licencia, entonces pues, claro que no. Le estaba dando la mejor medicina para ese aguijón. ¿Y cuál era la mejor medicina? La gracia, la gracia. Y mire, ¿qué significa la gracia? Tengo eso como conclusión y perdonen que me exceda siempre, pero voy a concluir con lo siguiente. Nos vamos a ir al último pasaje, Jorge, donde está Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 1, 19. 1:19, Jorge. No, fíjate que no lo veo. Primera de Juan 1:19, ¿no lo tenés? Yo sí lo tengo aquí. 1:9 es, hombre. Perdona. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Ahí está, ahí déjalo. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Hermano, usted no tiene que tener enemigos, porque está en la luz. Usted no tiene que hablar en mal de nadie porque está en la luz. No tiene que envidiar a nadie porque está en la luz. Estamos en el camino del Señor. Y dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si alguien dice que no comete pecado, entonces él está diciendo, Cristo, no te necesito, yo soy suficiente, yo no cometo pecados, así que Jesús por gusto conmigo no va. Pero si estamos en el Evangelio, ¿por qué? Porque tropezábamos, nos dábamos y caíamos, nos levantábamos, éramos, hermano, alguien que es por demás.
Entonces, pero ahora que estamos en Cristo y hemos estado ya renovando nuestra manera de vivir, eso no significa que no cometemos pecados. Todititos cometemos pecados y lo revela la palabra de Dios, y yo no le creo a usted, no que a la palabra también. Así que usted me dice, yo no cometo pecados, está bien por usted, pero yo no le creo a usted, no que le creo a lo que Dios dice. Y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, fíjense a quién se le confiesan los pecados. No se los confiese a sus cheros, porque no son baúl para llevárselo como recuerdo. Le va a picar la lengua. Solo a vos te cuento, y solo a vos te cuento, y toda la iglesia lo sabe. Entonces se lo van diciendo, solo a vos te cuento, solo a vos, y a todos se lo fueron contando. Entonces el Señor dice en su palabra que confesemos nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. Él es fiel. Él no te va a quemar, Él no te va a fallar. Él es tu confidente. Pues es que hay gente, ay, yo no sé por qué, pastores, cuénteme, ¿cuál es su vida? Quiero saber su vida. ¿Qué metidos, hombre? Quieren saber la vida de la gente para luego estarlo juzgando. No, o sea, la vida de él no es muy buena, que no sé qué. Mire, yo no le pregunto la vida a nadie porque no soy metido. Y lo otro porque yo sé que es a Dios a quien se lo tienen que contar, y Él es fiel. ¿Y qué más dice? Y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, si cometimos pecado, ¿a dónde tenemos que ir? Delante de Dios, confesarle a Él nuestros pecados, y después, aunque el diablo se lo recuerde, ese no es Dios. Dios no le va a andar recordando que le perdonó, ni acordándole el pecado. El diablo sí, para volverlo a acusar y decirle, Él no te perdonó. Dios no cambia. Él tiene una palabra y no la cambia. Y Él dice, escuchó tu pecado, te lo perdona y se olvidó. A seguir adelante. Entonces, cuando alguien peca, no se corra de Dios, sino que al contrario, corra hacia Dios. Él es fiel y justo para perdonar pecados. Eso es la gracia. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te bendigo y te doy las gracias, mi Señor, este día, domingo, que nos permitiste desde el santuario de nuestra iglesia poder llevar estas buenas nuevas, poder consolar a los hermanos, poderles llevar una palabra de ánimo, de aliento, levantar las manos de todos, restaurar las vidas de todos, agarrarnos de las manos de Dios y seguir hacia adelante. El Señor no te está esperando para hundirte, para condenarte, ni para juzgarte. Él está esperando para restaurarte. Así como el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, y el padre no quiso ni escuchar las cosas que le iba a decir el hijo pródigo. Lo limpió, lo recibió, lo restauró, hizo fiesta, mató el becerro más gordo. No esperes ir a Cristo Jesús, habla con Él, confiésale tu pecado a Él, no tienes por qué decírselo a nadie, díselo a Él y Él te perdonará. Gracias, Señor, te doy y bendigo a todos los que nos han visto, a todos los que nos han escuchado, y el favor y la gracia tuya abunde en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, y que sean libres de toda contaminación del enemigo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.